31 de octubre, Día de las Brujas. Seguramente, al salir ahora mismo por la calle, usted habrá visto brujitas, brujitos, diablitos, vampiritos y un montón de niños y niñas disfrazaditos pidiendo dulcecitos. Es una tradición muy de Estados Unidos, pero que con el paso de los años ha permeado en otros países. Europa, México, Sudamérica, Centroamérica, en donde las personas se animan, se divierten, salen, caminan por sus calles, por sus colonias. Es algo que divierte realmente. No puedo criticarlo realmente, no me opongo como tal a que las personas celebren de la forma que quieran, siempre y cuando lo hagan de forma correcta, sin lastimar, sin romper vidrios, sin aventar huevos contra los autos, sino como una forma de diversión. No me puedo oponer a eso, pero sí quisiera mencionar 2 o 3 cosas. Lo primero es que, independientemente de lo que represente en sí, el hecho de que una personita se vista de brujita, independientemente de las creencias religiosas o no, históricamente detrás de esa persona hay muchas cosas tristes. Detrás de ese disfraz de brujita hay una larga, muy larga historia de cosas tristes y terribles. Si ahora mismo usted teclea en YouTube, ahí en el buscador de YouTube, historias de brujas, le van a aparecer 40,000 canales contando historias aterradoras de brujas malévolas que se aparecen en formas extrañas a mitad de la noche. Y es que hay muchos relatos. Yo mismo conozco muchos relatos de apariciones de misteriosas brujas y todo, pero hay pocos relatos que hablen de las cosas terribles que pasaron a personas a las que creyeron que eran brujas. Eso es de lo que le voy a hablar esta noche. A veces la perversidad humana toma formas muy caprichosas. Y esta noche vamos a hablar de esa perversidad humana que se disfrazaba de almas buenas, cuidadosas y protectoras del reino de los cielos, cuando en realidad podían ser algo mucho peor. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarme. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Voy a comenzar platicándole de Agnes Waterhouse, una mujer inglesa. Esta mujer nació en 1503, es decir, hace 520 años. Y sí, ya sé, ha de estar pensando usted en dónde está el botón para cambiarle a esto. Pero espere por favor. No piense que por hablar de historia esto va a ser aburrido. Ni tiene por qué creer que siempre que se diga la palabra documental sea necesario apretar el botón de cambiar el video por algo realmente espeluznante. No. Agnes Waterhouse nació en Inglaterra, en Essex, en un lugar conocido como Hatfield. Y era una persona común y corriente. Tan común y corriente que, a día de hoy, casi no se sabe nada de ella. De su infancia, de todo aquello, no se sabe nada. Se tienen algunos datos de que su vida transcurría normalmente. Bueno, más o menos normalmente, porque Agnes Waterhouse era una mujer que sabía cosas. Era una curandera. Era una mujer que podía ayudar, que conocía del clima, que conocía de las semillas, que conocía de las hierbas, la gente de su localidad, de aquel pequeño poblado de Hatfield. La conocían como Madre Waterhouse. Ese término se aplicaba a personas sabias. Por ejemplo, Mother Shipton, la famosa clarividente y profeta, era conocida como Mother Shipton o Madre Shipton, puesto que era una persona que ayudaba. Entonces, eso nos permite saber que Agnes, en realidad, era una persona que ayudaba a otras personas, que podía curar. El problema es que nació en un tiempo complicado, en un tiempo difícil. Era la época después de Enrique VIII, ¿se acuerda? Enrique VIII fue un rey inglés que se casó con una mujer, Ana Bolena. Una preciosidad de muchacha. Pero este loco creyó que Ana Bolena lo estaba embrujando
Por medio de hechizos lo había conquistado y lo intentaba dominar, así es que la acusó de hechicería y le mandó retirar el goce de la vida, de una forma siniestra. Y después de eso se organizó su propia iglesia, la iglesia anglicana. En realidad fue una creación de Enrique VIII, pero dentro de todo lo que este sujeto hacía, estableció también algunas reglas contra la brujería. De hecho, en 1547 este hombre estableció una serie de legislaciones que juzgaban y castigaban la brujería. Agnes era una persona muy querida, pero al mismo tiempo era una persona que atraía la atención. Y en 1566, cuando debe de haber tenido fácilmente unos 60 y tantos años, no hay datos exactos, no se tiene precisión, pero en aquel 1566, hace ya, imagínese usted, casi 460 años, Agnes fue acusada de brujería. Y no solo ella, sino también su hija Joan y la hermana Elizabeth. En realidad no era su hermana, pero era una persona cercana, vivían todas juntas. Las tres fueron acusadas de brujería y de haber matado al vecino. Habían hecho que el vecino se enfermara y se muriera, porque no lo querían, y porque tenía mala cara y porque continuamente las acusaba de cualquier cosa. El detalle es que el tipo pudo haber muerto de cualquier tema, no importa de qué, pero se murió y a ellas las acusan, y entonces vienen los interrogatorios. La primera en ser interrogada fue Elizabeth, y después de 2 o 3 pica y jala, reconoció que era bruja, y que además tenía un familiar, un demonio familiar, su enlace con el inframundo, con el demonio mismo. Ese demonio familiar estaba en la forma de un gato blanco con negro al que llamaba Satanás. El gato le había sido regalado por su abuela cuando era una niña. El problema es que debe de haber sido un gato muy longevo, porque si la mujer tenía cerca de 50 y tantos años y se la habían regalado cuando niña, era un gato muy longevo. Pero eso no importaba. El caso es que ese gato estaba ahí para ayudarle en sus maleficencias y podía cumplirle cualquier deseo, por maligno que fuera, a cambio de unas gotas de sangre. Hasta que un día Elizabeth tuvo un bebé. Sí. Y el gato lo mató. Eso fue lo que declaró Elizabeth, la amiga de Agnes. ¿Cómo lo declaró? Bueno, eso lo vemos más adelante. El problema es que esa declaración no terminaba ahí. Después de eso, y viéndose muy dolida por la pérdida de su hijo, apenas de 6 meses, obsequió el gato a su amiga Agnes Waterhouse, quien lo recibió gustosa. Y el animal, en un tour de force, en una demostración de fuerza, mató al cerdo de Agnes, solo para demostrar quién era aquel demonio en forma felina. Una vez que Elizabeth declaró todo eso, y que también aceptó haber conspirado para matar a algunas personas, provocar tormentas, enfermedades y demás, el proceso siguió con Agnes. Agnes, después de también su correspondiente pica y jala, aceptó que el gato era un demonio familiar, pero que después de que mató a su cerdo, enojada, lo encerró en una vasija forrada de lana por dentro, en donde además lo convirtió en sapo, para que no pudiera lastimar a nadie. Y después siguió con sus fechorías, envenenando gente, matando a su propio esposo. Sí, reconoció eso. Y también reconociendo que había causado la infertilidad de una mujer, la infertilidad de un hombre, y había matado varios bebés en sus ritos de carácter demoníaco. Las descripciones eran vastas y abundantes. Después vino el interrogatorio de su hija, Joan. Joan reconoció saber de aquel bicho, pero nunca haberlo utilizado. Es más, ella quería al gato, porque le gustaba un gato, pero su madre lo había convertido en sapo, así es que solía abrir aquella especie de vasija donde estaba el sapo para verlo, y declaró que nunca hizo ningún daño con él. Lo único que alguna vez hizo fue jugarle una broma a la vecina de 12 años, quien casualmente también se llamaba Agnes, pero era Agnes Brown.
Le jugó una broma enseñándole el sapo aquel horrible y demás. Finalmente Joan fue exonerada. No tenía mayor cargo. Pero Elizabeth y Agnes fueron acusadas de causar la muerte de varias personas, de causar la muerte de los animales, de varios granjeros, de enfermar personas, de evitar que mujeres pudieran parir y que pudieran tener hijos. Ambas fueron condenadas a muerte. Elizabeth no llegó. Murió antes mientras estaba en la mazmorra. Agnes Waterhouse fue quemada viva. Ese era el castigo para las brujas en aquel 1566. Y es que esto apenas comenzaba. Algún tiempo atrás, en 1487, es decir, unos 80 años atrás, había aparecido un libro. Antes de eso, el término de bruja y los hechos de brujería no eran castigados realmente, la mayoría de las veces y en muchos países de Europa. Cuando se sabía que alguien practicaba la brujería y había molestado, con frecuencia era multado con algún castigo, algún dinero o bien expulsado del lugar, porque la gente no creía que realmente la brujería tuviera algún efecto. Y le estoy hablando del siglo XI, del siglo XII. El problema fue que en 1487, pleno siglo XV, aparece un libro llamado Malleus Maleficarum. Malleus, martillo, Maleficarum, de la bruja, el martillo de las brujas. Era un libro muy peculiar. Estaba escrito por dos dominicos, Jacob Spranger, y el otro era Kramer. Ambos habían escrito un texto en donde describían con lujo de detalles todos los actuares maléficos de las brujas. El Malleus Maleficarum era un libro impresionante para cualquiera que lo leyera, porque describía en 3 partes cómo era posible que existiera la brujería y la magia. Era una disertación teológica apoyada en textos bíblicos, apoyada en estudios, en concilios y en un montón de cosas. Este era un texto católico, puesto que Heinrich Kramer y Jacob Spranger eran dominicos, eran sacerdotes dominicos. Y de hecho, el libro tenía no solamente el reconocimiento porque Spranger era un hombre muy conocido en el medio, sino que anexaban una recomendación de la Universidad de Colonia, de la Cátedra de Teología. Esto ya era cosa grave, y además una bula papal, la bula de Inocencio VIII. Inocencio VIII había emitido una bula, es decir, una declaración papal, un decreto papal, donde reconocía que los inquisidores tenían poder y deberían de apoyarlos las autoridades civiles. Esta bula se anexó al libro, dándole, obviamente, el poder y el reconocimiento necesario. El texto tenía estas 3 partes que le mencionaba yo. La primera era una disertación teológica sobre por qué existe, cómo puede existir, todo aquello de la brujería y la magia, a través de ciertas preguntas que eran analizadas por Kramer en este texto. Después venía la segunda parte. ¿Cómo podía una bruja adquirir sus poderes? Y describía con lujo de detalles los sabbats, las reuniones diabólicas, las relaciones carnales que una bruja podía tener con un íncubo y cómo podía obtener de ello beneficios, cómo podía un súcubo agredir a un varón, etcétera, etcétera. Había ahí todo. También incluía una parte en donde describía el cómo podía una bruja afectar a un individuo o a una persona, cómo podían generar tormentas, cómo podían detener los cultivos, cómo podían traer enfermedades, cómo podían impedir que una mujer alumbrara un hijo sano o cómo podían matarlo al nacer. También incluían otra serie de cosas de la forma en la que una bruja podía dañar. Incluía también aquello de volar. Sí, ¿cómo puede volar una bruja por los aires para ir al sabbat? Era una cosa tremenda. Después venía la tercera parte. Un manual para interrogar brujas. Algo complejo, ciertamente,
Porque cuando se interroga a una bruja, la bruja tratará de engañar, y con sus artes mágicas puede embaucar a cualquiera, excepto a un inquisidor, porque dentro del texto se incluía un análisis donde se demostraba que un inquisidor, al igual que otros miembros de aquel grupo que entrevistaría a la bruja, no eran sujetos de engaños ni de hechizos. Es decir, que el poder de la bruja se terminaba en donde estaba el inquisidor, pero además le daba el poder al inquisidor de ser sabio y conocedor, no equivocarse. Era algo terrible. Pero ahí no termina el tema. El libro describía las formas en las que se podría hacer un buen interrogatorio de una bruja, cómo obtener la confesión, y autorizaba la tortura. Tenga en cuenta que en algunos países de Europa ya la tortura no se usaba. Ya no era la época medieval. Vamos, estamos hablando ya de la época renacentista, un poquito más allá, porque esta gente estaba publicando un libro a finales del siglo XV. Entonces, en algunos países de Europa ya no se aplicaba esto. Pero este libro autorizaba a que los inquisidores, en su búsqueda de la verdad, utilizaran la tortura. Y vaya que tortura. A diferencia de los juicios civiles en donde la tortura solo se autorizaba 3 veces, y si el hombre o mujer que estaba bajo tortura no confesaba, se le consideraba inocente y era liberado, en el caso de brujería podía utilizarse las veces que fuera necesaria. Y una vez obtenida la confesión, podía volverse a utilizar para que la bruja confirmara su confesión o otras cosas. El libro tuvo una aceptación enorme y se divulgó ampliamente. El Malleus Maleficarum se volvió el libro de cabecera de cualquier inquisidor o de cualquier cazador de brujas. De hecho, era muy popular porque, además de muchas cosas, existía la imprenta. La imprenta de Gutenberg ya había sido inventada, ya estaba allí, y el libro se pudo imprimir en muchas copias. Ya no era un manuscrito que algún monje solitario había copiado, sino que era un libro que se podía imprimir y vender. Así que aquello pegó con martillo por todas partes. En realidad, Martillo de las Brujas se vendió y golpeó con martillo a todo el mundo. Bueno, a la parte europea. Lo interesante es que este libro, a pesar de que era un libro católico, fue muy aceptado también en la iglesia luterana, en la iglesia anglicana, en diferentes grupos religiosos no afines a la iglesia católica. La propia iglesia católica, de hecho, no estaba muy de acuerdo. Y es que, para empezar, el Papa Inocencio no dijo esa bula o no emitió esa bula para que se usara como referéndum en un libro, sino un reconocimiento a la labor de los inquisidores, y esta gente sin permiso lo había usado. Después vino otro problema. La Universidad de Colonia, la que supuestamente había emitido una recomendación, dijo que ellos no habían emitido ninguna recomendación, así es que se sospechó que era fraudulenta. Peor aún, la propia iglesia comenzó a perseguir a Kramer, porque lo que decía el libro era contrario al dogma de la iglesia. ¿Dónde había quedado aquello de amarás a tu prójimo? Así es que la Inquisición acusó a Heinrich Kramer. Y no lo pudo atrapar porque verdaderamente tenía mucho poder allá arriba. De lo contrario, el que habría resultado quemado era él. El libro, por otra parte, no tenía nada de original. En realidad era un libro que Kramer había escrito, y luego le pidió una opinión a su amigo Sprenger. Pero en realidad, Sprenger solamente prestó el nombre, porque era un hombre importante dentro de la Inquisición, pero todo el rollo se lo echó Kramer, y no se lo echó él solito, sino que además lo copió de otros libros antiguos, de algunos textos demonológicos, de investigaciones de la propia Inquisición, y de un montón de fantasías que iba oyendo por aquí y por allá. Fantasías, damas y caballeros, que sumó en un texto que significaría la muerte a miles y miles de mujeres. ¿Quiere que le lea un fragmento? Sí, aunque no lo crea, tengo una copia. Hay que saber de todo en la vida. Pero mire, por ejemplo, el capítulo 6 de la parte segunda habla de cómo las brujas dificultan y entorpecen el poder de procreación. Por alguna razón las brujas desearían que no nacieran niños. Pero en el capítulo 7
las cosas se ponen todavía peor, porque el capítulo 7 de la parte 2 se titula de cómo, por así decirlo, privan al hombre de su órgano viril. ¿Sí? En aquel momento, este escrito hablaba del poder de las brujas para hacer que los caballeros no pudieran verse los órganos genitales. Y pareciera que se los habían desaparecido o se los habían quitado. Pero la parte más ridícula viene dentro de esto cuando describe la forma en la que las brujas pueden recolectar grandes cantidades de órganos masculinos, en ocasiones 20 o 30 miembros que ubican en nidos de aves o los encierran en una caja donde se mueven como miembros vivos y comen avena y trigo. Después de leer eso, aparte de que podría darle a usted un ataque de risa, debería de darle un poco de coraje. Porque este libro tuvo 12 ediciones apenas en unos pocos años. Y muchas de las personas que consiguieron este libro se volvieron cazadores de brujas. Y los cazadores de brujas se volvieron verdaderamente destructivos. En pocos años hubo miles de mujeres que fueron quemadas. Muchas más fueron torturadas bajo la premisa de brujería. El libro establecía una serie de protocolos, desde el interrogatorio, la tortura, la confesión, cómo obtener una posterior confesión adicional declarando otras personas y demás. Fue tan escandaloso esto, que al paso de los años la Iglesia Católica optó por prohibir el libro, pero no podía evitar que en otras iglesias siguiera existiendo. Para 1657 el Vaticano prohibió la caza de brujas. Así, tal cual. Ya sé que usted ha de pensar, la Inquisición era terrible y quemaba gente por todos lados. Bueno, pues sí quemaron muchas personas. Por ejemplo, en España quemaron 51 personas. La Inquisición española quemó a 51 personas. En América Latina era principalmente perseguir a los judíos que seguían practicando sus creencias y no quemaban nativos americanos. Había una restricción para eso. Así que en realidad el problema siguió más adelante en otros aspectos, en otras áreas fuera de eso. Y no es por disculpar, la Iglesia tenía mucho que justificar y mucho que pedir perdón. Pero el asunto es que siguió practicándose la caza de brujas utilizando ese maldito libro. Sobre la conciencia de Kramer y Sprenger, debe de haber varios millones de personas, según algunas fuentes, o por lo menos varios miles de personas que fueron ajusticiadas siguiendo las tonterías que decía este libro. La posibilidad de que lo que dice ahí fuera real era muy remota, si no es que imposible. Pero muchos creyeron en esto, y hubo también muchos que fueron muy habilidosos. Le platico un poco de Matthew Hopkins. Matthew Hopkins fue hijo de un pastor, de un ministro puritano, que se dio cuenta que podía hacer negocio con esto, y se convirtió en cazador de brujas. Este sujeto comenzó a recorrer los poblados, investigando. Se hacía pasar como el enviado de la corona o del Parlamento británico, encargado de investigar la brujería, cosa que no era cierta. En la corona y en el Parlamento no investigaban brujería. Ya había quedado un poco atrás eso. Estamos hablando de 1640 y este era un mozalbete que llegaba a una población y preguntaba, se presentaba, y por supuesto que alguien decía que creía que su vecina podía hacerlo. Matthew Hopkins no solía respetar los protocolos. El protocolo decía que para investigar a una persona debería de haber al menos 3 denuncias. 3 personas independientes que hubieran señalado a cierta persona como bruja. Hopkins con una le bastaba. Y un poco más adelante le digo el porqué. Con eso era suficiente para ir a investigar. La investigación comenzaba por ubicar si había familiares. En muchas de las casas había animales como un gato, un perrito, e inclusive había quienes tenían una mascota, un ave grande. Era suficiente para considerar que ahí había un espíritu familiar, un demonio. La persona era llevada al interrogatorio. Normalmente, de acuerdo con los textos del Malleus Maleficarum y las prácticas regulares de la Inquisición,
Una vez que se obtenía una declaración y se señalaba a alguien por 3 personas, se repetía aquello, y si esta persona ya había sido acusada de brujería por esas mismas 3 personas, no era procedente. En el caso de Matthew, no importaba eso. Procedía y se tomaba a la persona presa. Normalmente la Inquisición tomaba la declaración de la persona antes de hacer nada. Si la persona reconocía sus crímenes y se convertía, muy bien, pero se hacía un interrogatorio. Este interrogatorio empezaba por 3 partes. La primera parte era decirle: ¿quieres confesar? No, pues no quiero. Muy bien, si no quieres confesar, mira lo que te va a pasar. Y le daban un paseo por el área de tormentos donde le explicaban qué le pasaría a su cuerpo con cada uno de los instrumentos que estaban allí y cómo funcionaba aquello. Si aún así esa persona decía: no, pues no, yo no quiero confesar, entonces ya lo torturaban las veces que fuera necesario, hasta obtener una confesión. Una vez que se obtenía la confesión, esta confesión servía para investigar más todavía y hacer pruebas. En el caso de Matthew Hopkins, se brincaba todo esto y llegaba directo a lo directo: las pruebas diabólicas. Una vez que una persona obtenía una confesión en la Inquisición, se procedía con una serie de pruebas. Estas pruebas demostraban, más allá de la propia confesión del individuo, su pertenencia al gremio de la brujería y su pacto con el diablo. Las pruebas eran muy simples. Estaba, por ejemplo, la prueba de flotación. Una vez torturada la persona, se le amarraba y se le aventaba al agua o a un pozo. Si la persona flotaba, era bruja. Ya no había mucho que alegar. Si la persona se hundía, no era bruja. Y entonces nos habíamos equivocado y la persona, si lograban sacarla a tiempo y sobrevivía, era liberada. En el caso de Hopkins, no había tal. Prefería otras técnicas. La Inquisición consideraba, por ejemplo, la técnica del fuego, en donde a una persona se le pedía que sujetara algo al rojo vivo, un trozo de hierro, plomo. Si se quemaba, es que no era culpable. Si no se quemaba, bueno, pues es que era bruja o brujo y se acabó. Hopkins evitaba estas pruebas porque eran muy evidentes. Y ¿cómo acusar a alguien? No habría nadie a quien acusar, eso no era negocio. ¿Y por qué estaba tan empeñado este mozalbete en demostrar que la gente era bruja o brujo? Principalmente bruja, porque todo era tendiente a la mujer. Un detalle que no mencioné del Maleus Maleficarum es que era un texto absoluta y ridículamente misógino, en donde prácticamente declaraba que solo las mujeres podían ser brujas, porque las mujeres son más prestas a la enajenación, a lo emocional, a engañar, a seducir, y por eso son más susceptibles de ser presas del demonio. Así que obviamente Matthew Hopkins se dedicó a buscar mujeres que fueran brujas, pero hacer la prueba del agua era complicado. Si la mujer se hundía, no había negocio. La del fuego era peor. Así es que a él le gustaba mucho la prueba de la punción. La punción de brujas. Cuando una persona era acusada de brujería, se le revisaba bien, se le desvestía y se le examinaba cada centímetro del cuerpo buscando las marcas del demonio. Cualquier persona que hace un pacto con el demonio tiene una marca particular. Irónicamente, en ámbitos ocultistas se sabe que la marca no es una marca en la piel, sino, por ejemplo, una cojera, la pérdida de un ojo, la pérdida de audición, la pérdida de ciertas cosas. Pero en aquel entonces era una marca de piel. Un lunar, una verruga, una cicatriz, una marca peculiar, simplemente un grupo de pecas en un hombre era suficiente para encontrar una marca del pacto. Pero había que demostrar que realmente era un pacto demoníaco y no nada más una mancha en la piel. Así es que se hacía una punción. Clavar algo, ya fuese una aguja, ya fuese un cuchillo, lo que fuera que se pudiera clavar ahí, era la prueba de que había un pacto con el demonio, pero la prueba era que no sangrara. Si al pincharle en esa zona no había sangre y no había dolor, prueba definitiva. Zona de pacto con el demonio, era el lugar donde el diablo te había marcado. Claro está que también había 2 o 3 cosillas más por ahí. Una de ellas era la prueba de las lágrimas. Las brujas no lloran. Si a la persona al momento de clavarle un pincho llora, entonces no es bruja. Usted perdone, ponle un curita y vámonos.
El detalle es que Matthew Hopkins solía cobrar a la comunidad por ayudar a deshacerse de las brujas. Llegaba ostentando sus títulos y diciendo que era un cazador de brujas profesional. Así es que llegaba, le decían, esa señora de allá parece bruja, esa otra de por allá también parece bruja, y él se encargaba de demostrar que eran brujas y de quemarlas vivas en la hoguera. Y a cambio de eso recibió una cantidad importante de dinero. Así es que el negocio no podía prosperar si no encontraba brujas, y eso lo entendió desde el primer momento. Cuando llevó a alguien y lo echó al río y ese alguien se hundió rápidamente, ahí no había negocio. Luego había otra cosa. Las brujas no pesan lo mismo que una persona. El hecho de hacer el pacto con el demonio les libera del peso y eso les permite volar en las escobas. Así es que había que hacer otra prueba. La prueba del peso era poner a la mujer en una balanza y si pesaba menos de 5 kilogramos o el equivalente en libras, que es lo que pesaban en Inglaterra, esa era una bruja. ¿Y cómo demuestras todo esto? Bueno, pues Hopkins lo que hizo fue diseñar cuchillos de punta, Roma, con un resorte. Sí, hacía trampa. Al momento de clavar, si la persona que hacía el interrogatorio o el mismo Hopkins quería que esa persona fuera bruja, bueno, simplemente lo ponía, lo hundía, pero no pasaba nada, no había sangre, no había herida. Señal de que era el demonio. Y para demostrar que eso era cierto, volvían a pinchar en otra parte, pero en esa otra parte apretaban un botoncito que hacía que la hoja no fuera retráctil. Y venga, ahí se había sangre y herida. Tenía varias herramientas parecidas. Y luego a la hora de pesar, pues aunque usted no lo crea, tenía pesas falsas y una balanza falsa que engañaba y entonces quedaba claro que era una bruja. Había capturado una bruja y ¡pumba!, la quemaba. En 3 años que duró como cazador de brujas, Matthew Hopkins mató cerca de 200 personas, la mayoría de ellas mujeres. Algunas muy jóvenes, otras muy mayores. No tenía problema con las edades. Sin embargo, en 1647, 3 años después de haber comenzado su carrera como cazador de brujas, Matthew Hopkins murió. Misteriosamente, sí, misteriosamente me refiero a que murió de forma misteriosa. De pronto, cayó muerto por una enfermedad que no tenía y fue todo muy súbito. En su momento se dijo que las brujas se habían vengado. Usted decida. Pudo haber sido simplemente una pulmonía o algo más. Este tipo jugaba con fuego. Sí. Todo lo que le he dicho, el libro Malleus Maleficarum, lo que este tipo hacía era simplemente perversidad humana, maldad pura. Si lo mataron las brujas, se lo había ganado. Porque era un sujeto vil y que robaba. Pero no era el final de esta historia. No, nada de eso. Aun cuando el propio Vaticano, en el 57, en 1657, estipulara que ya no habría cacería de brujas, aquello había sido una masacre brutal. Hay ciertos datos. Entre 1580 y 1630 se registraron 50.000 ejecuciones de personas acusadas de brujería. 50.000 personas en un periodo de 50 años fueron ejecutadas por brujería. Está de más decir que la mayoría no tenían ni idea de lo que les estaban diciendo, pero el procedimiento del Malleus Maleficarum era tal que no te permitía defenderte, porque si alguien iba y te defendía, era acusado de brujería. Obviamente estás defendiendo a la bruja, eres bruja. No te permitía tener un abogado. Y las preguntas estaban hechas de tal manera que cualquier respuesta fuera apropiada a lo que el inquisidor quisiera. Así que estaba puesto aquello sobre bandeja de plata. Cualquier persona podía ser acusada y cualquier persona perdería no solo la vida, sino todos sus bienes, sus derechos, porque, en buena medida, las acusaciones iban dirigidas a eliminar rivales de negocios. Es un brujo o una bruja. A quitar gente de por medio. Cuando moría, por ejemplo, un propietario de una extensión agrícola provechosa, a la viuda se le acusaba de bruja y perdía los derechos. Los derechos podían quedar en manos de la Inquisición o, en su caso protestante, de la autoridad local que se encargaba de entregarlo a alguien digno de poseer esas tierras. Generalmente algún pariente del juez o alguien cercano. Así que esto era un negocio. La quema de brujas se podía decir que era un negocio. Pero no solamente era un negocio.
también había otro aspecto terrible de este asunto: deshacerte de personas incómodas. ¿Sí? Rivales de amores, amante despechada, o simplemente una mujer con la que habías tenido un algo que ver y no querías que se supiera. Y ese es un caso muy dramático, porque además está muy documentado. El caso de Anna Goldie. Es un caso, por cierto, muy tardío. Anna Goldie fue una mujer que nació probablemente en 1734. No hay un dato preciso, pero nació en un cantón de Suecia, en Sennwald. Fue la cuarta hija de 8, muy complicada la infancia. Lo poco que se sabe es que a muy temprana edad comienza a entrar a las casas en el servicio, es decir, era llevada a una casa en donde trabajaba como sirvienta siendo una niña. Eso significaba que era una persona que trabajaba para sobrevivir. Cuando tiene unos 18 años es una muchachona muy alta, de aspecto inusual para la región. Tenía el cabello negro, las cejas negras y era muy grandota. En una región en la que las personas generalmente eran rubias, ella resultaba inusual. Así es que ya de entrada jalaba las miradas. Se le tenía desconfianza porque era diferente. Pero ahí no termina el asunto. Anna Goldie, cuando tiene unos 20 y tantos años, es ultrajada por un mercenario, por un soldado que iba pasando, y le deja de recuerdito un bebé. Es decir, que queda embarazada. Anna Goldie trabaja en una casa, es empleada de una casa cuando fue atacada. En la casa aquella se dan cuenta que está esperando bebé, la sacan de ahí, comienzan las acusaciones. Lo peor de todo es que nace el bebé y la misma noche en que nace, se muere. Como consecuencia es acusada de haber asesinado al bebé y condenada a 6 años de prisión. Pero no en cualquier prisión, sino en la casa de alguien donde tenga que trabajar. Es prisión domiciliaria. ¡Qué maravilla! Sin sueldo. Únicamente comida. Pero esto no significó ninguna ventaja, porque de hecho cuando estuvo allí en la casa de Suiki, Anna Goldie no solamente fue tomada como empleada, sino también como amante. Se comprende que era una mujer bonita, y este tipo se aprovechó de su condición y de la situación legal en la que estaba para dejarla embarazada y que procreara un hijo. De nueva cuenta nace una criatura que no le es permitido verla. No la puede ver, la criatura es llevada aparte y no se sabe cuál fue su destino. Lo único que queda claro es que la familia Suiki decide echarla. Y entonces es llevada y contratada ahora por la familia Shudi. Ya no es una jovencita, con el paso de los años ya no es una jovencita. Pero la familia Shudi tiene un padre que es un hombre poderoso, es un juez, y además es un ministro, y es abogado. Es una persona muy reconocida. Quizá por eso todo marchó peor, porque, obviamente, siendo de una iglesia reformada, siendo de esta gente nueva que era muy buena y muy santa, nadie podría entender cómo es que esta mujer actuó tan mal contra ellos. En 1780, cuando ya tiene una edad avanzada, tiene 50 y tantos años, ya no era jovencita. Llevaba ya un buen tiempo trabajando para los Shudi, cuando se le acusa de usar brujería para envenenar a la hija menor de la familia. La criatura había muerto por la brujería de Anna Goldie. ¿Cómo había sido esa brujería? Esta mujer había utilizado artes mágicas para que aparecieran agujas en el pan y en la leche que bebía la pequeña, provocándole dolores horribles, hemorragias horribles y la muerte. Anna Goldie fue llevada ante un tribunal religioso de la Iglesia Reformada que analizó el caso. Por supuesto, cuando esto fue enviado a un juzgado civil, el juzgado civil optó por acusarla de envenenamiento. No sé en qué categoría entraría un envenenamiento por agujas, pero bueno, el caso es que es acusada de envenenamiento por una sencilla razón. Porque ya estábamos en 1760. ¿Qué tribunal civil juzgaría a alguien por brujería? Aun cuando la acusación original era por brujería, este tribunal no quiso usar esas palabras ni esos términos para no quedar en ridículo como una
ciudad primitiva o atrasada, pero también en buena medida porque si hubiera utilizado esa terminología, probablemente desde la corona sueca los habrían mandado a volar a todos. Porque aquello era un juicio completamente irregular. Esta mujer no sabía ni de qué se le acusaba, pero la había señalado el amo de la casa. Y el amo de la casa era un hombre muy respetado. Así es que se le consideró culpable. Aun cuando ella intentó demostrar que no era cierto, que no había tal cosa, se le consideró y se le acusó y se le condenó. Y la condena. Bueno, la condena fue un poco menos cruda que en otras partes. Solamente le cortarían el gusto por la vida. En realidad, el problema aquí es que Anna Goldie había sido tomada como amante también por el señor Schudy, quien, al verla ya mayor, ya no tan deseable, decidió deshacerse de ella, pero para evitar que anduviera por ahí dispersando rumores y hablando acerca de lo que había habido ahí, decide mejor enviarla a que se encargue alguien más de ejecutarla. Y sí, la ejecutaron. Fue la última bruja ejecutada en Suiza. Y las acusaciones, en buena medida, estaban relacionadas con los antiguos textos, por la forma de actuar, la manera de envenenar y todo aquello. Por ridículo que parezca, esto pasó, y es real. Así es que esto era un ejemplo de lo que podía ser una acusación de brujería. Y claro, años después, en el año 2007, el cantón tendría que declarar una especie de disculpa pública y un reconocimiento de una acusación falsa, de un juicio indebido y de un crimen judicial. El hecho de que esta mujer hubiera sido llevada a la muerte por la propia autoridad bajo una premisa tan absurda como haber envenenado con agujas, cosa que por cierto no se pudo demostrar en ningún caso, y sin ninguna evidencia haberle quitado la vida, quedaba claro que era una situación completamente irregular. Hoy en día existen una serie de monumentos, un museo y una dispensa pública, un reconocimiento de no culpabilidad. Lo cual, por cierto, es bastante absurdo, porque hoy en día la gente qué relación puede tener con aquello y la persona sufrió. Pero déjeme decirle que esa fue una condena ligera. La mayoría de las condenas eran a la hoguera. Y no solamente era por el espectáculo, porque obviamente esto atraía a mucha gente y esto podía ser usado desde políticamente, económicamente, se hacían romerías, ferias, en donde la gente llegaba a comprar comida, bebida, etc. Había fiesta, jolgorio, antes y después de la ejecución. Y como la hoguera tardaba un poquito más, pues aquello daba un espectáculo mayor. Ver a una persona en medio del fuego era algo que resultaba mucho más catártico para una sociedad y resultaba como una medida también para disuadir cualquier cosa. El hecho, por ejemplo, de haber llevado a la hoguera a Juana de Arco bajo acusaciones de brujería resultó muy eficiente porque hacía ver que el príncipe al que Juana de Arco defendía en realidad era defendido por una bruja y que Gilles de Rais, su valiente mariscal, también estaba relacionado con una bruja, sirvió para eliminar toda la competencia, era una medida política tremenda. Pero además el hecho de quemar a alguien tenía dos sentidos. Uno, aparte de todo esto, destruir el cuerpo. No solamente era un castigo terrible que atemorizaba a cualquiera, sino que destruía el cuerpo. Y eso significaba que no participaría del juicio final. Según los antiguos textos, cuando llegue el juicio final, los muertos se levantarán de sus tumbas. Pero si no hay cuerpo, no se levantará de la tumba y no será parte del juicio final, sino que quedará condenada automáticamente. Era una forma de castigo que no solamente castigaba a lo físico, sino a lo espiritual. Era la extrema crueldad, era negarle la posibilidad del juicio divino, enviándola invariablemente al infierno. Así que todo esto era una crueldad tremenda y adivine qué, el par de maniáticos aquellos degenerados de Spranger y Kramer idearon todo eso. No creo que se imaginaran que llegara a ese nivel. Probablemente publicaron un libro porque eso es lo que ellos hacían. Pero esto generó horrores. Pero si usted pensaba que Anna Goldie fue la última persona en ser ejecutada por brujería, se equivoca. La última persona en ser quemada viva fue Barbara Zunk,
una chica polaca. Y fue en 1811. Ya no estamos hablando ni de la Edad Media ni del Renacimiento, ya estamos hablando en plena época industrial, 1811 en Polonia. Esta chica vivía en una comunidad conocida actualmente como Retzel y se le acusó de haber incendiado la ciudad. En aquella época, en 1811, hubo un incendio que destruyó buena parte de la ciudad, si no es que casi toda. Y obviamente comenzaron las investigaciones y alguien señaló a esta mujer por ser bruja. Y se le enjuició por brujería, por haber quemado la ciudad. Era una bruja que había destruido la ciudad. El juicio fue algo ridículo, no había ningún dato, no había ninguna evidencia, todo aquello fue tan turbio y fue condenada a morir quemada. Según se cuenta, el verdugo en el último minuto tuvo cierta consideración y le apretó el cuello antes de encender la hoguera, de tal manera que no tuviera que sufrir el horror de ser quemada viva. Tiempo después, se descubrió que en realidad el incendio había sido provocado como una venganza por un grupo de soldados polacos. Sin embargo, había sido enjuiciada y quemada viva. Este tipo de fenómenos no se ha terminado. Hoy en día, en algunas regiones del mundo sigue habiendo este tipo de actitudes, y curiosamente, por ejemplo, en algunos países del África, estas agresiones contra personas, por la premisa de que son brujos o brujas, sigue estando muy presente. Y más aún, en algunos casos siguen creyendo las mismas tonterías aquellas de las brujas que vuelan, de los familiares. Es increíble que 560 años después, un maldito libro que se le ocurrió a un par de degenerados siga teniendo efectos. Pero, obviamente, no es un asunto en donde se aparezca el monstruo, venga, vuele y haga cosas. Es un asunto histórico, pero es un asunto terrible. Y quiere que le cuente algo curioso. El último juicio por brujería en Inglaterra no fue en el siglo XVI ni XVII. Fue en 1944. ¿No lo cree? Espere, ahora le cuento. En Inglaterra, desde los años 30, hubo una mujer que se hizo muy famosa como medium, vidente, sensitiva. Su nombre era Helen Duncan. En realidad su nombre era Helen MacFarlane, pero se casó con un hombre de apellido Duncan, así es que se convirtió en Helen Duncan. Helen era una vidente. Era una mujer que aseguraba poder hablar con los muertos y poder conocer cosas a través de lo que los muertos le decían, e inventaba todo un show. Ponía un gabinete con una cortinita, apagaban las luces y encendían una lucecita roja. Esta mujer entraba ahí y de pronto abrían la cortina y a la mujer le salía ectoplasma y aparecía un rostro fantasmal y bueno, obviamente eso causaba mucha expectación y mucho asombro. Esta mujer, Helen Duncan, realmente no parecía ser muy auténtica, al grado que Harry Price, el famoso investigador de lo paranormal, consideró que todo era un fraude y que en realidad el ectoplasma era gamuza con huevo que se metía en la garganta y luego se sacaba, etc. Sin embargo, Helen Duncan fue la última persona en ser enjuiciada por brujería. En Inglaterra, a las personas que ofrecían servicios de mediumnidad y cosas de estas se les acusaba de vagancia, de charlatanería, porque cobraban a cambio de engatusarte. No pierda de vista que en 1914 la Primera Guerra Mundial dejó una sangría espantosa, montones de muertos por toda Europa, luego vino una epidemia de una gripe extraña que también mató mucha gente y esto hizo que el espiritismo fuera muy popular. La gente quería hablar con su familiar muerto, querían saber dónde estaba su hijo que había fallecido y Helen Duncan aprovechó aquello y se convirtió en un personaje muy reconocido. Las personas llegaban a verla. En un espectáculo, una persona se levantaba y decía «¿Dónde está mi hijo muerto?» y aquella mujer respondía a voces y demás. Era un espectáculo, y ese espectáculo se volvió muy raro porque en 1941 esta mujer de pronto declaró algo que preocupó a las autoridades británicas, y es que anunció que un importante barco había sido hundido. Es más, dio detalles escabrosos. Cuando se le preguntó cómo sabía eso, ella dijo que los marineros muertos le habían dicho. Los detalles no se hicieron públicos en ese momento, pero
Se tomó nota minuciosa de aquello porque esta mujer había declarado que el HMS Hood, un acorazado, un barco de combate impresionante, el orgullo de la Marina, había sido hundido. Y efectivamente había sido hundido, pero eso no se había hecho público, nadie había hablado de eso. El alto almirantazgo sabía que el barco había sido hundido por el Bismarck. El barco alemán aquel, el mítico acorazado alemán, lo había hundido de un cañonazo. Vamos, había sido una cosa horrenda. En los primeros momentos de la conflagración, mientras el Bismarck se alejaba, dispara y ¡pum!, aquello vuela y se hunde, llevándose al fondo del mar a la mayor parte de su tripulación, y resulta que esta mujer lo sabía. Así es que comenzaron a espiarla. Comenzaron a seguirle la huella, poco a poco, porque esta mujer preocupaba, sabía cosas. Imagínese usted, es 1940 y tantos, estamos ya en siglo XX, y de pronto el almirantazgo y los servicios de espionaje comienzan a preocuparse, porque si esta mujer puede hablar con los muertos, imagínese todo lo que puede revelar. No les preocupaba traerla para preguntarle a ella, lo que les preocupaba es que pudieran los nazis saber secretos británicos a través de esta mujer. Así es que la tuvieron en observación. Y lo peor ocurrió en el 44, cuando el HMS Barham, que era otro acorazado, fue destruido por un torpedo de un submarino en el Mediterráneo, y esta mujer lo supo justamente cuando estaba ocurriendo y lo declaró nuevamente, y entonces sí, la cosa se puso fea y prefirieron arrestarla. El arresto fue especialmente significativo porque se le enjuició bajo la ley de 1735 de brujería. A diferencia de los charlatanes comunes y de los médiums fraudulentos que eran acusados de vagancia, esta mujer fue acusada bajo la ley del 735. Y como tal fue enjuiciada, y a pesar de que protestó y presentó apelaciones, fue condenada a prisión. En un juicio por demás extraño que el propio Winston Churchill, el primer ministro británico, dijo: esto es algo muy inusual. Con su tradicional apariencia flemática, su sombrerito y su puro, tiró la ceniza y dijo: esto es algo muy inusual, pero la realidad es que los servicios de espionaje estaban asombrados. Esta mujer no sabía, no tenía forma de saberlo. Pero además, como venía la invasión del día D en Normandía, la gran operación de desembarco para acabar con la guerra, prefirieron arrestarla. Porque ciertamente iba a saber que eso estaba por ocurrir. Ya tenían problemas porque varias palabras clave acerca del desembarco habían aparecido en un periódico, en un crucigrama. El tipo que había hecho el crucigrama no tenía idea de por qué lo habían arrestado, pero los nombres clave de las playas y de la operación aparecieron en su crucigrama. Y para colmo de males, esta mujer descubre que un barco había sido hundido y era un secreto militar. Bueno, pues la arrestan y la meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, la sorpresa es que cuando alguien le pregunta: bueno, ¿y qué más sabes? Nada, sé que están desembarcando en Normandía. ¡Qué espanto! ¿Quién te lo dijo? Los muertos. Así es que sí fue enjuiciada. No le pasó nada. A finales del 44, después del desembarco y cuando ya estaban ganando la guerra, simplemente la dejaron libre. Después la volvieron a arrestar. Fue algo muy curioso. En una pequeña sesión, está dando la sesión y resulta que ahí hay un policía encubierto. Y el policía encubierto le pregunta por sus familiares muertos y resulta que aparecen los familiares muertos y empiezan a darle mensajes y resulta que todos los familiares que dijo estaban vivos. Y la arrestaron nuevamente. Un detalle macabro de todo esto es que durante el arresto de pronto la mujer se voltea y le revela una serie de cosas al policía que está junto. Y esas sí eran reales. Helen Duncan era una medio tramposona, pero que a veces acertaba de formas muy extrañas. Y es que al final del día, si bien todo esto que le he platicado es real, es histórico, le causó la muerte a miles de personas de formas horribles, absurdas, todo por la estupidez de un par de autores que quisieron pararse el cuello y por la creencia y por la maldad humana. Seamos realistas, se valían de todo para acabar con sus adversarios, con la amante despechada, con lo que fuera. Todo eso estuvo allí. Cabe la pregunta: ¿realmente existe la hechicería? Después de escuchar este programa usted dirá: quizá no. Pero Helen Duncan sabía cosas secretas, y como ella hubo muchos casos extraños. El mundo no tiene una sola cara.
No tiene una sola verdad. Pero ciertamente, en este caso, fue algo muy absurdo. En fin, simplemente he querido platicarles algo acerca de una historia que está ahí y que sigue vigente. Y que cada vez que usted vea a su pequeña, a su pequeño disfrazado de bruja, de brujo, recuerde que en un tiempo esto motivó a que otras personas fueran asesinadas brutalmente. Buenas noches. Gracias por haberme acompañado. Le deseo que descansen en paz.